Muchísimas gracias. Es un placer, un honor muy grande estar aquí. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia. Quiero empezar agradeciendo a los directores de la Academia Peruana de la Lengua y del Instituto Río Agüero, doctores Ricardo Silva Santesteban y José de la Puente Brunque, por haberme invitado a formar parte de este Congreso Internacional sobre el Inca Garcilaso. Me es especialmente grato estar aquí esta noche porque fue en esta misma casa, hace ya unos 25 años, que empecé realmente a trabajar con libros antiguos, bajo la dirección de dos profesores muy jóvenes entonces, hoy queridos colegas, ¿no? José Antonio Rodríguez Garrido y Pedro Olivovich Pérez, a quienes ayudé en la preparación de una exhibición y pequeño catálogo de los maravillosos fondos reservados de la Biblioteca Río Agüero que se guardan en esta hermosa casa del siglo XVIII, siglo, por otro lado, fundamental en la difusión de la obra de nuestro Inca historiador. El punto de partida de mi charla hoy es una reconsideración crítica de la lista de libros contenida en el inventario de bienes del Inca Garcilaso de la Vega, realizado por sus amigos y albaceas en Córdoba en 1616, pocos días después de su muerte. Como es sabido, este inventario refleja solo parcialmente el universo de lecturas del escritor mestizo. Siguiendo los estudios ya clásicos de Aurelio Melo Quesada y José Durán, entre otros, entendemos que para tener una imagen más completa de la biblioteca del Inca debemos sin duda recurrir a otras fuentes más allá del inventario. En primer lugar, las referencias librescas que aparecen en sus mismas obras, y en segundo lugar, un conjunto de textos y documentos varios de diversos autores que revelan los intercambios intelectuales del Inca con su entorno andaluz y el mundo americano. Así, el inventario de bienes constituye para nosotros un punto de partida para la construcción de un concepto amplio de biblioteca, asociado al concepto de archivo y de taller. La fotografía que muestro aquí como portada de mi conferencia pues muestra la puerta de ingreso, la puerta principal de ingreso a la Biblioteca Nacional de España en Madrid, en donde en este momento está todavía abierta al público la exhibición La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, en la que trabajé. Las imágenes que voy a mostrar a lo largo de la conferencia son todas imágenes que tomo prestadas para esa conferencia, de las que se hicieron en el contexto del trabajo grupal y con el equipo de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es decir, todos son ejemplares que se guardan hoy en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Brevemente, solamente como para introducirnos en la materia, las primeras ediciones de los libros ya conocidos por todos ustedes de nuestro Inca historiador, ¿verdad? La primera, la traducción de los diálogos de amor, la Florida del Inca, ¿verdad? La primera parte de los comentarios reales y dos de las tres portadas de la segunda parte de los comentarios reales, Historia General de Perú, la edición de 1616 y la de 1617. Bien, esta conferencia y parte de mi trabajo de investigación actual se apoya en una nueva transcripción del manuscrito notarial cordobés de 1616, publicado por primera vez en Madrid en 1935 por José de la Torre y del Cerro en su libro Inca Garcilaso de la Vega, Nueva Documentación, Estudio de Documentos. Libro fundamental que puede consultarse aquí en la Biblioteca Río Agüero y que está esperando, creo yo, una nueva edición, o debería reconsiderarse, volver a publicar muchos de esos documentos que no son de fácil acceso. Esa primera transcripción de 1935 es la base de todos los estudios posteriores sobre la Biblioteca del Inca hasta el año 2015-2016, cuando en el contexto del trabajo que hicimos en equipo en Madrid, la paleógrafa Rosario Navarro realizó una nueva transcripción. Desde el año 2014 trabajamos conjuntamente con Esperanza López Parada y Marta Ortiz Canseco en la curaduría, o el comisariado, como dicen en España, de la exhibición La Biblioteca del Inca Garcilaso, que montamos en enero del presente año en la Biblioteca Nacional de Madrid y que se encuentra abierta al público, como dije, hasta el 1 de mayo.
Hace pocas semanas se concretó además la itinerancia de esta exhibición al Palacio Municipal de Córdoba, en España, donde podrá verse entre junio y septiembre, para los que tengan planeado alguna visita a la península. La exhibición incluye un centenar de piezas, la mayoría libros impresos del siglo XVI y XVII, pero también manuscritos, como el famoso 3169, que contiene los textos de Guarochirí y la relación de Juan Santa Cruz Pachacuti, que lo tengo por ahí, ¿verdad? Entonces la exhibición incluye sobre todo, especialmente impresos, pero también algunos manuscritos selectos y objetos culturales del mundo andino que conseguimos gracias a un préstamo del Museo de América. La idea era reconstruir con los ejemplares de la Biblioteca Nacional de España la biblioteca y las lecturas documentadas del Inca Garcilaso. El trabajo, de algún modo efímero, siempre efímero, de las exhibiciones, de las muestras, se ha podido recoger y fijar en un volumen de unas 250 páginas que editamos junto con Esperanza y Marta y que incluye textos nuestros y ensayos de Carmen Bernard, Pedro Ribovich, José Antonio Mazzotti y José Antonio Rodríguez Garrido. Personalmente, como académico peruano, desde que concebí el proyecto de la exhibición de la Biblioteca del Inca, me movía también el gesto cultural y político de poner al Inca Garcilaso, al Garcilaso andino, en el centro de la corte en Madrid. Mucho más cuando fui descubriendo que entre los jóvenes universitarios hoy en España el nombre y la obra del Inca son ya muy poco conocidos. Les muestro brevemente, esta sería como la pieza para mí central de la exhibición, es un recorrido mínimo resumido de lo que se podría ver hoy día en Madrid, pero esta pieza, el gran libro que vemos ahí, contiene muchos documentos notariales cordobeses, entre ellos el testamento y el inventario de bienes, del cual vamos a hablar hoy día, ¿no? Pueden tener una idea más o menos de cómo montamos las vitrinas. Algunas de ellas, por ejemplo, ahí pueden ver el quero y una cerámica, algunas vitrinas realmente bastante mixtas, intentando reproducir de alguna manera ese carácter, digamos, mestizo, abierto, fluido, ¿verdad?, tan interesante de las culturas que formaron a nuestro Inca Garcilaso de la Vega. Bien, conviene por tanto, pues vamos a ponernos mejor aquí. Ok. Lo que vemos ahí es las primeras dos páginas del inventario de bienes del Inca de 1616, ¿no? Texto notarial, bastante complejo en su lectura, sobre todo porque incluye muchos nombres, muchos títulos, ¿verdad? Así que el trabajo que hizo la paleógrafa, el trabajo que hicimos en equipo, en verdad fue arduo para poder, en algunos casos, corregir algunas de las lecturas que habían quedado ya fijadas desde el impreso de 1935. Conviene, por tanto, repasar brevemente las características del inventario de bienes de 1616, base de cualquier elaboración sobre los libros de lectura del Inca. Como ya adelantamos, el inventario se realizó en casa del Inca en Córdoba, pocos días después de su muerte, bajo una modalidad habitual en la época por la cual se dictaba rápidamente, se dictaban los títulos, algunas palabras que identificaran los volúmenes, para que el escribano realizara el listado. En este caso, los involucrados en la elaboración eran personas notables, dignatarios de la Iglesia de Córdoba y viejos amigos del Inca. Inclusive el hijo natural del escritor, un joven de veintitantos años llamado Diego de Vargas, habido en Beatriz Vega, criada del Inca, también ayudó en la elaboración de la lista. Como bien señaló José Durante en su imprescindible artículo sobre la Biblioteca del Inca, publicada en la Nueva Revista de Filología Hispánica en México en 1948, los presentes, cito a Durant, eran gente culta, o al menos instruida, que podían ayudar al amanuense dictándole los títulos. Hasta podrían fácilmente traducirlos si el original estaba en latín o en italiano. Cierro la cita. Un inventario hecho de esta manera, con dictados orales, apurados y sin interés propiamente bibliográfico, presenta necesariamente muchas deficiencias. De todas formas, la lista de 188 entradas, algunas probablemente de títulos repetidos, arroja una información utilísima que podemos describir o organizar
en algunas pocas características, ¿no? Paso a hacer como una especie de ejercicio de organizar la información que podemos sacar del inventario, ¿no? En primer lugar, notamos que el inventario no incluye numerosos impresos y manuscritos que sabemos que el Inca leyó. Así, por ejemplo, no aparecen los tratados de Bartolomé de las Casas, ni la Araucana de Ercilla, ni las crónicas de Agustín de Zárate o Cabeza de Vaca, ni los textos del huancaíno Luis Jerónimo de Oré, o los impresos de sus amigos cordobeses, como Juan de Pineda, que inclusive cita al Inca. La lista de las obras no incluidas es larga. Sin duda se trata de una biblioteca final de la vejez del Inca, que había ya perdido mucho de sus títulos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, destaca también la escasa mención de nombres de autores españoles. No se trataría en absoluto de una posición antihispanista, como imaginó en algún momento Luis de Valcárcel, sino más bien de un escaso interés de Garcilaso por las modas literarias de su época. En tercer lugar, aunque el inventario revela una lista importante de clásicos griegos y latinos, los títulos dejan entender que el acceso del Inca a la cultura clásica se hizo, como era común en España, a través de los autores renacentistas italianos, como Marsilio Ficino o Alessandro Piccolomini. Punto 4, vinculado al punto 2, el de la escasez de autores españoles, ¿no? El inventario ha dado pie para fortalecer la hipótesis de un supuesto, vamos a decir, retraimiento del Inca Garcilaso, de su alejamiento del mundo, ¿no? De un hombre intelectual retirado en su rincón, sobre todo en los años de Montilla. El inventario puede así, de alguna manera, alimentar una imagen de un Inca melancólico, ¿no? En palabras de Durán, lo cito, la biblioteca de un hombre de avanzada edad, de un anciano solitario y desengañado que muere dejando terminada su obra, ya sin lazo alguno, capaz de retenerlo en este mundo. Cito, cierro la cita de Durán. Llama la atención, más aún si consideramos que algunos de ellos eran vecinos de Garcilaso en Córdoba, esa ausencia de la literatura reciente revela además un desinterés del Inca en la ficción, sobre todo en la última etapa de su vida, y una suerte de ligero anacronismo entre su obra y las ideas vigentes en España desde finales del siglo XVI. Lo más notable en este sentido sería cierta voluntad de síntesis cultural que ya no tenía lugar en la España contrarreformista. Por ejemplo, el famoso Sol de Justicia, al que se refiere Garcilaso en la narración del origen de la civilización inca, se conecta con una reflexión renacentista sobre el culto solar que, pues sin duda alguna, le interesaba a Garcilaso. No olvidemos que su primer ejercicio intelectual consistió en traducir los diálogos de amor del médico sefardí León Hebreo, texto neoplatónico de 1534, que rescataba la importancia del sol en la teología. Es decir, los estudios renacentistas de la prisca teológica, la teología de la antigüedad, de una teología unificada que propugnaban neoplatónicos como Ficino o Pico de la Mirándola, se convirtieron definitivamente en materia heterodoxa hacia 1600. ¿Verdad? Ese entonces retraimiento de Garcilaso sería también de alguna manera una expresión de un horizonte intelectual anterior a Trento y que el Inca extiende hacia el mundo americano años después, ¿no? Sobre este tema es muy interesante, importantes los textos de la profesora Carmen Hernández. Punto quinto, ¿no? Finalmente, una característica del inventario importante tiene que ver con las mismas indeterminaciones, defectos o la pérdida de información por el método del dictado al escribano y la elaboración de la lista de libros. Doy un ejemplo de muchos, ¿no? En la entrada número 80 se lee, por ejemplo, Destreza de Carranza, ¿no? Lo que era probablemente una referencia de fácil identificación en la época. Se trata de La destreza de las armas del autor Jerónimo de Carranza, publicado originalmente en 570. ¿No? Para nosotros poder recuperar ese título, cosa que hizo ya en su momento José Durán, necesitamos ir a los archivos, a la investigación. Hoy en día Google es una herramienta poderosísima, ¿verdad?, para hacer ese tipo de identificaciones. En este caso el título, o digamos la referencia, pues nos da una buena guía, ¿no? En otras ocasiones el título puede ser bastante impreciso, pero considerando los contextos podemos recuperarlo. Por ejemplo, la entrada 59 dice:
autor de varias antigüedades, ¿verdad? Es bastante verosímil que se trate, ¿verdad?, de las varias antigüedades de África, España y otras provincias, libro impreso en Córdoba de 1614, ¿verdad?, escrito por el lingüista y anticuario cordobés Bernardo de Aldrete, quien probablemente tenía cierta amistad con el Inca Garcilaso y quien cita 2 veces en 2 de sus obras al Inca, ¿verdad? Tengo que me parece aquí. No sé, por ejemplo, acá está la página de Aldrete, ¿verdad?, del origen. Es un libro de lingüística fascinante, en donde se cita en esa nota al margen el texto de los comentarios cuando este aún estaba, ¿verdad?, manuscrito, no había sido todavía impreso. Es una nota, una pequeña nota sobre el nombre Perú. Mucho más interesante, en verdad, que esto es lo que se suele citar y que merece todavía trabajarse más, es cómo las ideas sobre la diversidad lingüística y sobre el influjo del Estado inca como promotor de un modelo de lengua única, esa idea que habría también absorbido Aldrete de la lectura de Garcilaso, eso es muy interesante cómo esas ideas se filtran en este libro, que es un gran libro sobre el origen del castellano y nos está pensando la relación entre políticas imperiales, políticas estatales y cambio lingüístico. Es decir, este es un tema que merece trabajarse mucho más, no solo en relación al Inca, sino a las crónicas de Indias, el universo lingüístico americano, como lo que sucedía, o lo que habían visto y lo que estudiaban, ¿verdad?, los cronistas, los visitantes de América, influyó después, creo, tuvo un impacto muy importante en el desarrollo de las teorías lingüísticas en España y en Europa. Bien, podemos, ¿no? Hay muchos ejemplos que son interesantes que merecen citarse para entender cómo funciona el inventario de bienes, ¿no? En algunos casos el inventario es extremadamente impreciso. Por ejemplo, la entrada 104, que es la verdad lamentable, dice libros italianos, con lo cual podemos imaginarnos lo que querramos y es muy interesante, es una invitación a la especulación. La entrada 57 y 109 dicen arquitectura, en lo cual podemos especular que se trataría de los manuales más importantes en ese momento renacentistas italianos sobre esa materia, ¿verdad? En muchos casos se lee, por ejemplo, vidas de santos. Es imposible, dificilísimo identificar cuáles serían de los muchísimos impresos que tenían títulos semejantes, ¿verdad? En algunos pocos casos, pocos pero importantes, no ha sido posible en absoluto identificar la referencia, ¿no? Bien porque la entrada da muy poca información o porque se ha introducido algún error en el dictado, en el trabajo del escribano o en la transcripción moderna del documento. Paso a hablar de un caso notable, ¿no?, en este sentido. Es el de la entrada 62, que aparece al principio de ese folio, la primera línea, ¿verdad? Pueden hacer un ejercicio de paleografía con la primera línea para ver de qué se trata, ¿no? En la edición de 1935, la primera y la única que hasta ahora manejábamos del inventario, se da como lectura de esa entrada elección de día, ¿verdad? Lo que era una entrada enigmática. José Durán, en su maravilloso trabajo, por supuesto, no pudo identificar ese título y había quedado tal cual como un misterio, ¿no? Aunque podía sospechar que se trataba de alguna corrupción en el texto. Gracias a la nueva transcripción y al trabajo conjunto con los colegas en Madrid, hemos llegado a resolver satisfactoriamente esta entrada, ¿no? Esos son momentos de felicidad filológica de los que uno tiene pocos en la vida, ¿no? En este caso el error estaba en la transcripción de 1935, ¿verdad? Un error además comprensible porque se trata de referencias muy oscuras, ¿no? En la transcripción del 35 leyó elección de día donde decía el cerco de Diu, que es un título abreviado del poema épico portugués de Jerónimo Corte Real, o segundo suceso do cerco de Diu, etc., publicado originalmente en portugués en 1546, traducido al castellano por Pedro de Padilla y publicado en Alcalá de Henares en 1597, además con aprobación firmada por Alonso García. El poema épico narra el asedio otomano a la colonia portuguesa de Diu en el Océano Índico, en la costa noroeste de la India, y describe en sus versos
entre otras cosas, el milagro de la aparición resplandeciente de la Virgen María que confunde a los mahometanos y permite el triunfo de los cristianos. Episodio que guarda no poca similitud con el que narran el Inca Garcilaso y otros cronistas, en el cual aparece la Virgen en el Cusco y ciega, ¿verdad?, con esta especie de polvo de nieve, y ciega a los guerreros incas en la lucha contra los conquistadores españoles. Además, la recuperación de esta referencia del poeta portugués nos alerta sobre la importancia de Jerónimo Corte Real entre los lectores peruanos de la época, puesto que el autor es también citado junto con Camões por el encomendero andaluz residente en el Perú, Diego Dávalos y Figueroa, en su Miscelánea Austral, publicada en Lima en 1602. Hace falta estudiar con más detalle la presencia de los textos y la cultura portuguesa en el virreinato del Perú. Esta referencia al poema de Corte Real nos debe alentar a reconsiderar el lugar de la poesía épica en la obra del Inca, tomando en cuenta que el género épico era el de más prestigio durante los años de producción intelectual de Garcilaso. Más allá del poema portugués que hemos mencionado, en el inventario de los libros del Inca aparecen los poemas clásicos renacentistas italianos de Mateo María Boiardo y Ludovico Ariosto, el Orlando Inamorato y el Orlando Furioso, respectivamente, y un poema épico español escrito en América y de materia americana, Las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, publicado en Madrid en 1589. El Inca cita más de una vez el gran poema de Alonso de Ercilla, La Araucana, publicado en 1569, 1578 y 1589 en sus tres partes. Tanto el poema de Castellanos como el de Ercilla conjugaban la exitosa fórmula poética de Ariosto con el género de la crónica de Indias. Si bien en el inventario de sus libros no figura la Araucana, el Inca la menciona y la discute. En sus comentarios, el Inca corrige a Ercilla en la acepción de paya. Cito: señora de muchos vasallos y haciendas, según el glosario de la Araucana, ¿no? Y señala el Inca que originalmente el término solo nombraba a las mujeres nobles incaicas, y pasa inmediatamente a denunciar que, y cito al Inca, los apellidos ilustres y heroicos son apetecidos de todas las gentes, por bárbaras y bajas que sean, y así, no habiendo quien lo estorbe, luego usurpan los mejores apellidos, como ha acaecido en mi tierra. Cierro la cita del Inca. Quizá Garcilaso sugiere que la Araucana usurpaba de algún modo el heroísmo y la nobleza que para él parecía privativa de los incas, ¿no? Además, en la historia general del Perú, cuando cuenta la entrada del joven gobernador García Hurtado de Mendoza en Chile, se refiere el Inca a las historias en verso escritas por, cito, los poetas de aquellos tiempos, que fuera mejor escribirlas en prosa, porque fuera historia y no poesía, y les diera más crédito. Acá está, como siempre, digamos, este Inca historiador, ¿verdad? Este Inca que se aparta de la ficción. La poesía épica parece estar, creo yo, sin embargo, de modo profundo en la arquitectura de la Florida del Inca, donde el tono de la narración evoca los poemas de Boiardo y Ariosto, ¿no? Algunas intuiciones críticas en ese sentido han señalado ya que la Florida puede pensarse como una araucana en prosa, pero todavía no se ha escrito una gran monografía que estudie en detalle las relaciones textuales entre Garcilaso y Ercilla. Dicho sea de paso, debemos aprovechar que acaba de salir hace pocos meses el libro póstumo de Maticorena, ¿verdad?, donde se reproduce el manuscrito, ¿verdad?, de la Florida, de la escritura, digamos, profunda, la base documental con la que trabajó Garcilaso para después reelaborar, amplificar su Florida. Es un material utilísimo que nos va a permitir además repensar problemas de estilo en el libro. El estudio del inventario de 1616 registra, sino también por sus omisiones, que nos permiten especular y a veces confirmar la posición de Garcilaso frente a temas centrales de filosofía política sobre el mundo americano. Conviene, por tanto, pensar en nuestro trabajo de reconstrucción de la Biblioteca del Inca en un sentido amplio, casi como una puesta en escena de lo que sería el trabajo crítico-filológico. La reconstrucción de una biblioteca implica también adentrarnos en el archivo y en el taller del escritor, es decir, en las formas y los materiales como el Inca iba tejiendo sus ideas, insertándose en tradiciones y debates intelectuales y encontrando modelos y registros de género que le permitieran expresar su proyecto de escritura. En este sentido,
por ejemplo, un caso más, riquísimo para nuestra reconstrucción de la biblioteca, archivo y taller del Inca, lo encontramos en las Repúblicas del Mundo de Jerónimo Román y Zamora. Aunque este no figura en el inventario de sus libros, sin duda Garcilaso leyó a Fray Jerónimo Román y Zamora. Cito, aquel curioso inquiridor de repúblicas, como lo llama en sus comentarios reales. Román fue natural de Logroño, religioso de la Orden de San Agustín, estudioso del mundo clásico y cronista oficial de su orden desde 1573. Las Repúblicas del Mundo fue publicada originalmente en el año 75 en 2 tomos y luego aumentada en 1595 en 3 tomos. Se trata de una obra ambiciosa que estudia costumbres y política en las repúblicas hebrea, cristiana, gentílica y en otras repúblicas diversas como la de Venecia, China o Turquía. Las repúblicas de indios occidentales, así la llama, se incluyen en esta última sección. Desde la primera edición de la República del Mundo, vemos que esta no fue bien recibida en los círculos oficiales. El Consejo de Indias solicitó que fuera confiscada porque deshonraba la memoria de los conquistadores. Fue incluida en el índice de libros prohibidos y expurgados por la Inquisición en 1583-1584, pero no por los capítulos sobre el Nuevo Mundo, sino por su tratamiento detallado y elogioso de la cultura judía. Román comparó además los agravios a los judíos en España con los que recibían los indios en América. Ambos pueblos aparecen como víctimas de una misma circunstancia histórica, atacados sin causa justa. Esto ha sido muy bien estudiado por Rolenador. El gran trabajo comparatista entre diversas culturas lo escribió realmente el dominico Bartolomé de las Casas. Se trata de la Apologética Historia Sumaria, terminada en 1560, texto que no llegó a la imprenta en la época. En él Las Casas yuxtapone breves ensayos sobre culturas antiguas con tratados sobre diversos aspectos de las culturas amerindias. En última instancia, Las Casas buscaba resignificar las categorías aristotélicas de barbarie o esclavitud natural para desmontar así las bases ideológicas que justificaban las guerras de conquista y servidumbre indígena. El texto de Las Casas, con su novedosa información sobre las culturas americanas, llegó manuscrito hasta Román, quien lo usó copiosamente en sus repúblicas de indios occidentales sin precisar su fuente. Solo menciona que obtuvo papeles del santo varón Fray... hay un vacío, como podemos ver en las 2 ediciones, es curioso. Las 2 ediciones tienen un vacío donde va el nombre de Bartolomé de las Casas, ¿no? Solo menciona entonces papeles del santo varón Fray, obispo de Chiapa, como podemos ver ahí con ese agregado a mano en tinta, ¿no? El Inca Garcilaso en sus comentarios reales invoca muchas veces la autoridad de Román y Zamora y lo cita en materia andina. De esta manera indirecta, y quizá sin saberlo el mismo Inca, iba incorporando los textos de Las Casas en su propia obra, a pesar de que como hijo encomendero, ¿verdad? Como hijo de encomendero, siempre mantuvo distancia de las tesis del obispo de Chiapas. En general, también lo recuerda Durán, el Inca evitó siempre entrar en el debate sobre la guerra justa y aunque leyó los tratados de Las Casas, no se pronunció sobre ellos, ¿no? Sabemos además que leyó los tratados de Las Casas porque hay un artículo de 1930 de Vargas Ugarte en donde se estudia un ejemplar, ¿verdad? Que perteneció al Inca y que después pasó a ser propiedad del hijo natural de Garcilaso. Termino con una reflexión que me salta al siglo XVIII, ¿no? Hoy nos parece difícil o imposible imaginar la cultura peruana sin la figura del Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, toda la documentación parece indicar que los textos de Garcilaso fueron muy poco conocidos en el Perú hasta la tercera década del siglo XVIII. Aunque hoy conmemoramos 400 años del final de la vida y la conclusión de la obra del Inca, una instancia más de que se confunden su vida y sus textos, el verdadero ingreso e influencia de su obra en el área andina no cumple todavía 300 años. Es decir, en el extenso virreinato del Perú, los comentarios reales y la historia general del Perú no tuvieron verdadera difusión, no fueron leídas, hasta las reediciones hechas por el bibliógrafo, académico y funcionario del Estado español Andrés González de Barcia, Carballido y Zúñiga, fundador además, junto con la tertulia del Marqués de Villena, de la Real Academia de la Lengua en 1713. Las ediciones de Barcia de la obra del Inca salieron en 1722 y 1723
y en los siguientes años, hasta su muerte en 1743, e inclusive de modo póstumo hasta 1749, siguieron apareciendo sus ediciones de crónicas de Indias, las cuales constituyen inobjetablemente la primera gran biblioteca americanista, o, como diríamos hoy, el primer canon de textos coloniales americanos. Aquí las ediciones del siglo XVIII que fueron tan importantes para la difusión del Inca, ¿no? John Rowe, en su clásico estudio sobre el movimiento nacional inca en el siglo XVIII, escribió acertadamente que, lo cito, cualquier edición de Garcilaso hubiera producido una sensación en el Perú en el siglo XVIII. Es cierto, hasta cierto punto, pero creo que hay ciertas características de las ediciones que preparó González de Barcia que son particularmente potentes, ¿no? Se ha citado y se suele discutir como una de las características un prólogo, ¿verdad?, firmado con un seudónimo, Gabriel de Cárdenas, en el cual Barcia cita de modo muy breve y en latín una profecía, ¿verdad?, que la toma de un texto inglés de Walter Raleigh, en donde se dice que algún día serán los ingleses los que restituirán la dinastía inca, por la coincidencia filológica en parte entre Inga e Ingalaterra, ¿verdad? Bueno, ese dato al que se le ha dado, creo yo, demasiada importancia y que está en latín en el prólogo, creo que es mucho menos importante que el trabajo detalladísimo de Barcia para elaborar unos prólogos, para elaborar unos índices de nombres y de temas que permitían, vamos a decir, desarrollar una forma de lectura novedosa de los comentarios, una lectura descontextualizada, una lectura interesada, ¿no? Es decir, lo que estoy pensando en este momento es cómo reconsiderar el valor y la potencia de esos prólogos en la producción de las nuevas lecturas que se suscitan en el 18. Eso por un lado. Por otro lado, la circunstancia importantísima de que estas ediciones cayeran en el Perú en un momento que se había producido una comunidad de lectores que no había existido en el siglo anterior. Pero ya estamos en un momento en que hay un trabajo de colegios de jesuitas para élites indígenas que permite que los comentarios en las ediciones de Barcia sean absorbidos y produzcan otro tipo de recepción, ¿verdad? La edición de Barcia así, digamos, pone en circulación un texto que hasta entonces era desconocido y es recibido por nuevas élites indígenas del siglo XVIII, educadas, como dije ahora, en los colegios jesuíticos, ¿no? Las reediciones llevaban además, como dije, un nuevo instrumento crítico generado por el trabajo detallado de los textos que realizó Barcia. Me refiero a los grandes índices temáticos y de nombres que permitían cambiar la forma de leer los textos, armar nuevas lecturas fragmentarias, ¿verdad?, como nosotros, como hacemos hoy día con los buscadores electrónicos, ¿verdad?, como hacen nuestros alumnos, ¿verdad?, que se niegan a veces a leer pues, los textos completos y van solamente a las palabras claves. Eso mismo, imaginemos, con esta gran obra, lo que podía generar con esos grandes índices, en donde uno quería, por ejemplo, imaginariamente reconstruir genealogías, ¿verdad? Creo que es muy poderoso. Entre otras cosas, las ediciones de Barcia fomentaron el renacimiento indígena y probablemente fueron la fuente directa con las que se empezaron a generar las pinturas y dibujos de los reyes incas que aparecieron en el Cusco y en Lima en el siglo XVIII. Se ha mencionado además, no lo repito acá, hay trabajos importantes sobre eso, la importancia que tuvo, por ejemplo, este trabajo de Barcia en las lecturas que hizo Túpac Amaru II, ¿no? Se sabe además por qué estas ediciones se prohibieron, ¿verdad? Inmediatamente se develó la Gran Rebelión. Pero quiero detenerme solo para cerrar con este grabado que es además muy hermoso y que se refiere a lo último que dije, a cómo probablemente las ediciones de Barcia que llegan en los años 20 han producido ya para los años 40 una especie de estallido de producción de imágenes. Termino solamente entonces con una referencia al magnífico grabado que pone en secuencia a los reyes incas, a los gobernantes del Perú y los monarcas españoles, grabado realizado por Juan Bernabé Palomino sobre la base de los dibujos
de Diego de Villanueva y que apareció impreso en la segunda parte, tomo cuarto, de la obra de Jorge Juan y Antonio Ulloa, Relación histórica del viaje a la América Meridional, publicado en Madrid en 1748. Este grabado, en la parte de los retratos incas, es, y esto lo dice el mismo texto, una copia de las láminas y dibujos que circulaban en Lima, ¿verdad? Y que, el texto dice, eran ya muy escasas. Es decir, el grabado que ilustra esta relación de este viaje científico como parte de la expedición de Condamine, en fin, este grabado que ilustra la relación de 1748, copiando unos dibujos y láminas de Lima, muy probablemente está dando cuenta de la recepción de las ediciones del Inca Garcilaso hechas por Barcia el año 22 y 23, que rebotan, digamos, al discurso oficial borbónico a través de este año impreso, ¿no? La biblioteca del Inca se nos presenta así como una enorme y rica red para estudiar no solo el escritor cusqueño de su época, sino también para entender mejor las complejas relaciones transatlánticas en el siglo XVIII y sin duda la historia de nuestra república. Muchas gracias.